Mi nuera llamó a mi esposo para una reunión privada, mientras estábamos en plena cena familiar. En el instante en que salieron, la cocinera que usaba aparato auditivo me susurró al oído: «Señora, es hora de ejecutar el plan». Yo solo sonreí, entré al cuarto e hice algo que dejó a todos pálidos. Me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Así sabré hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Lucinda. Tengo 67 años y hasta hace 3 meses creía que mi familia me amaba. Qué ingenua fui. Todo comenzó durante una cena familiar aparentemente normal. Era un viernes por la noche, el 22 de marzo de 2024, cuando mi mundo se desplomó sin que yo me diera cuenta. El comedor estaba iluminado por la lámpara de cristal que Mauro me regaló para nuestro 20º aniversario, sus reflejos bailando sobre la vajilla de porcelana que había pertenecido a mi madre. El aroma del pollo asado que Elena había preparado llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las rosas blancas que yo misma había cortado del jardín esa tarde. Miranda, mi nuera de 38 años, estaba sentada frente a mí, perfectamente arreglada como siempre. Su cabello rubio platinado brillaba bajo la luz, y llevaba ese vestido azul marino que sabía que a Mauro le gustaba. Camilo, mi único hijo, estaba a su lado, sonriendo mientras le contaba a su padre sobre su último proyecto en el despacho de abogados donde trabajaba. «Mamá, este pollo está delicioso», me dijo Camilo, y mi corazón se llenó de esa calidez que solo pueden dar las palabras de un hijo. Después de 43 años, seguía siendo mi niño. Miranda sonrió, pero había algo en esa sonrisa que me inquietaba. La conocía desde hacía 5 años, desde que se casó con Camilo, y siempre había sentido que había algo artificial en ella, como si estuviera representando un papel. Elena se movía silenciosamente por el comedor, sirviendo agua y retirando platos. Llevaba 3 años trabajando con nosotros, desde que cumplió 52 años, y necesitó un trabajo estable después de su divorcio. Era una mujer menuda, con el cabello gris siempre recogido en un moño pulcro, y usaba un pequeño audífono en el oído izquierdo. Mauro había insistido en contratarla porque, según él, necesita ayuda, y nosotros necesitamos ayuda también. A mitad de la cena, Miranda dejó caer su tenedor con un sonido metálico que resonó en la habitación. «¡Ay, qué torpe soy!», murmuró, inclinándose para recogerlo. Cuando se enderezó, tenía una expresión diferente, más seria. «Mauro, ¿podríamos hablar un momento? Es sobre algo importante». Mi esposo de 72 años alzó la vista de su plato, limpiándose los labios con la servilleta de lino. Llevábamos casados 49 años y conocía cada una de sus expresiones. La que tenía en ese momento era de curiosidad mezclada con preocupación. «Ahora estamos cenando en familia», dijo, mirándome como si buscara mi opinión. «Es que es algo urgente, relacionado con los documentos del doctor Martínez», insistió Miranda, y noté cómo sus dedos tambaleaban ligeramente sobre la mesa. «Ya sabes, sobre el tema médico que discutimos la semana pasada». No tenía idea de qué documentos estaba hablando. El doctor Martínez era nuestro médico familiar desde hacía 20 años, y yo no recordaba ninguna cita reciente que requiriera documentos urgentes. «¿Qué documentos?», pregunté, pero Miranda no me miró. «Son cosas administrativas, Lucinda. Nada de qué preocuparse», respondió con esa sonrisa forzada que ya conocía tan bien. Mauro se levantó, doblando cuidadosamente su servilleta. «Está bien, vamos al estudio, pero que sea rápido». Camilo también se puso de pie. «Papá, yo también debería». «No, mi amor», interrumpió Miranda, poniéndole una mano en el brazo. «Es mejor que te quedes aquí con tu madre. Esto es solo entre tu padre y yo». Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Por qué Miranda necesitaba hablar con mi esposo a solas? ¿Y por qué Camilo no podía estar presente si era algo relacionado con documentos médicos que aparentemente me concernían? Los vi alejarse hacia el estudio de Mauro, sus pasos resonando en el pasillo de mármol. Miranda caminaba muy cerca de él, susurrándole algo que no pude escuchar.
Me quedé sentada en mi lugar, sintiendo cómo la temperatura de la habitación parecía haber bajado varios grados. Camilo había vuelto a concentrarse en su cena, aparentemente sin notar mi incomodidad. Elena continuaba moviéndose por el comedor, recogiendo platos con esa eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Cuando pasó junto a mi silla, noté que se detuvo por un momento más de lo necesario. ¿Está todo bien, Elena?, le pregunté, aunque sabía que por su problema auditivo a menudo no me escuchaba cuando hablaba en voz baja. Para mi sorpresa, se inclinó hacia mí. Su rostro estaba muy cerca del mío cuando susurró, tan bajo que apenas pude escucharla. «Señora Lucinda, necesitamos hablar, después de que se vayan». Me quedé helada. Elena había hablado perfectamente claro, sin ningún problema auditivo. Su voz era firme, determinada, completamente diferente a la Elena sumisa y sorda que conocía. «Pero tú no», empecé a decir, pero ella negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Después, repitió, y continuó recogiendo platos como si nada hubiera pasado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Elena había estado fingiendo su sordera todo este tiempo? ¿Por qué? Los minutos que siguieron se sintieron eternos. Camilo intentaba mantener una conversación normal, hablando sobre su trabajo, sobre los planes para el fin de semana. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente estaba completamente enfocada en la puerta cerrada del estudio y en las palabras susurradas de Elena. Cuando finalmente Mauro y Miranda regresaron al comedor, noté inmediatamente que algo había cambiado. Miranda tenía una expresión de satisfacción en el rostro, como alguien que acababa de conseguir exactamente lo que quería. Mauro, por el contrario, se veía confundido, casi aturdido. «¿Todo bien?», preguntó Camilo, notando la tensión en el ambiente. «Perfectamente», respondió Miranda, besándole la frente. «Solo eran unos papeles que tu padre necesitaba firmar, cosas del seguro médico de tu madre». Otra mentira. Yo me encargaba de todos nuestros seguros médicos y no habían requerido ningún documento nuevo recientemente. «Mauro, ¿de qué se trataba exactamente?», pregunté, pero él evitó mi mirada. Como dijo Miranda, cosas del seguro. Ya te explicaré después. Pero en 49 años de matrimonio había aprendido a leer a mi esposo como un libro abierto. Estaba mintiendo. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Miranda hablaba animadamente sobre sus planes para rediseñar su cocina. Camilo asentía distraídamente. Mauro empujaba la comida por su plato sin realmente comer, y yo intentaba procesar lo que acababa de suceder. A las 9:30, Camilo y Miranda se despidieron. Los abrazos se sintieron forzados, los besos en las mejillas más fríos que de costumbre. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Mauro se dirigió directamente a su estudio, murmurando algo sobre trabajo que terminar. Elena comenzó a lavar los platos en la cocina, y yo me quedé en el comedor, rodeada por los restos de una cena que había comenzado como una reunión familiar normal y había terminado como algo completamente diferente. Esperé hasta escuchar que Mauro había cerrado la puerta de su estudio. Luego me dirigí a la cocina. Elena estaba de pie frente al fregadero, pero cuando me sintió entrar, se dio la vuelta inmediatamente. «Señora Lucinda», dijo con esa voz clara que me había sorprendido durante la cena. «Tenemos que hablar. Ahora». Me acerqué a ella lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Elena, ¿tú puedes oír perfectamente?», asintió gravemente. «Sí, señora. Siempre he podido oír. El audífono es falso». La habitación empezó a girar a mi alrededor. «¿Por qué? ¿Por qué has estado fingiendo?». Elena se quitó el audífono falso y lo dejó sobre la encimera de granito. Sus ojos, que siempre habían parecido distantes y confundidos, ahora estaban completamente enfocados y llenos de determinación. Porque necesitaba que pensaran que no podía escuchar lo que decían cuando creían estar solos. Y en estos 3 años he escuchado muchas cosas, señora. Cosas que usted necesita saber.
Mis piernas se sintieron débiles y tuve que apoyarme en la isla de la cocina. ¿Qué tipo de cosas? Elena tomó aire profundamente antes de responder. Su nuera, Miranda, ha estado planeando deshacerse de usted, y esta noche creo que acaba de dar el primer paso oficial para hacerlo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de Elena resonaban en mis oídos como un eco distante, pero al mismo tiempo se sentían absolutamente reales, como si hubieran confirmado algo que mi instinto había estado susurrándome durante meses. ¿Qué quieres decir con deshacerse de mí? Elena se acercó más, bajando la voz aunque estuviéramos solas. Durante el año y medio pasado he escuchado conversaciones telefónicas donde Miranda habla sobre internarla en un hogar de ancianos. Dice que usted está perdiendo la memoria, que se está volviendo una carga, que Mauro necesita ayuda para tomar decisiones sobre su cuidado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero yo estoy perfectamente bien. Mi mente está completamente clara. Lo sé, señora, pero Miranda ha estado plantando dudas en la cabeza de su esposo y de Camilo. Pequeños comentarios sobre cómo usted repite historias, cómo a veces parece confundida, cómo sería mejor para todos si recibiera cuidado profesional. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. Los últimos meses había notado que Mauro me trataba con más cuidado, como si fuera frágil. Camilo había comenzado a explicarme cosas que antes daba por sentado que yo entendía. Pensé que estaban siendo más atentos, más amorosos. Nunca imaginé que estaban tratándome como si fuera una anciana senil. ¿Y los documentos de esta noche? Pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. No estoy segura exactamente qué firmó don Mauro, pero he visto a Miranda revisar documentos legales en su bolsa varias veces. Documentos que mencionan tutela, poder legal, decisiones médicas. Mi mundo se desplomó completamente. Miranda no solo quería alejarme de mi familia, sino que estaba usando a mi propio esposo para hacerlo. ¿Por qué me estás contando esto ahora, Elena? ¿Por qué has esperado tanto tiempo? Elena me miró con una expresión que mezclaba determinación y algo parecido a la culpa. Porque esta noche, cuando se fueron al estudio, los escuché a través de la puerta. Miranda le dijo a don Mauro que usted había tenido otro episodio esta semana, que había olvidado apagar la estufa y que podría haber causado un incendio, que él necesitaba firmar los documentos para protegerla a usted y proteger a la familia. «Pero eso es mentira», exploté, mi voz más alta de lo que pretendía. «Yo nunca he olvidado apagar nada. Soy extremadamente cuidadosa en la cocina». «Lo sé, señora, pero don Mauro no lo sabe, y firmó los documentos». Me quedé allí, de pie en mi propia cocina, sintiendo como si fuera una extraña en mi propia vida. La mujer que había considerado como una hija durante 5 años, la madre de mis futuros nietos, estaba sistemáticamente destruyendo mi vida y usando a las personas que más amaba para hacerlo. «¿Qué vamos a hacer?», susurré, aunque no estaba segura de por qué había dicho «vamos». Elena se irguió, y por primera vez desde que la conocía, la vi no como la empleada sumisa y con problemas auditivos, sino como una mujer fuerte y determinada. «Señora Lucinda, if me permite, creo que es hora de que Miranda descubra lo que sucede cuando subestima a 2 mujeres que han vivido lo suficiente para no dejarse manipular fácilmente». En ese momento, parada en mi cocina a las 10:15 de la noche del 22 de marzo de 2024, algo cambió dentro de mí. La Lucinda que había pasado 67 años siendo la esposa perfecta, la madre devota, la suegra tolerante, esa Lucinda se esfumó. En su lugar estaba una mujer que acababa de descubrir que estaba en guerra y que finalmente tenía una aliada. «¿Qué necesitamos hacer?», pregunté. Elena sonrió por primera vez desde que la conocía, una sonrisa que no tenía nada de sumisa. «Primero, necesitamos averiguar exactamente qué firmó su esposo esta noche. Segundo, necesitamos evidencia de lo que Miranda realmente está haciendo. Y tercero». Se detuvo, y esa pausa me llenó de una anticipación que era mitad terror, mitad emoción. «¿Tercero qué, Elena?» «Tercero,
Necesitamos asegurarnos de que cuando Miranda caiga, la caída sea tan devastadora que nunca pueda levantarse para lastimar a otra familia. Mientras Elena hablaba, me di cuenta de que mi vida tal como la conocía había terminado esa noche. Pero quizás, solo quizás, estaba a punto de comenzar algo mucho mejor. Lo que no sabía era que Miranda tenía más secretos de los que Elena había descubierto, y que los documentos que Mauro acababa de firmar eran solo la punta del iceberg de un plan que había estado desarrollándose durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotras imaginaba. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta hasta las 3:30 de la madrugada, escuchando la respiración profunda de Mauro a mi lado, preguntándome cuándo había comenzado todo realmente. Cuándo Miranda había decidido que yo era un obstáculo que necesitaba remover. Cuándo mi propio esposo había empezado a dudar de mi capacidad mental. Elena y yo habíamos acordado encontrarnos temprano en la mañana, antes de que Mauro se despertara. Necesitábamos tiempo para planear, para entender completamente lo que estábamos enfrentando. A las 6 de la mañana bajé a la cocina. Elena ya estaba allí, preparando café como si fuera un día normal, pero ambas sabíamos que nada volvería a ser normal. «Buenos días, señora Lucinda», me dijo con voz normal, sin el tono ligeramente más alto que siempre usaba cuando fingía tener problemas auditivos. «Elena», respondí, sentándome en uno de los taburetes de la isla. «Necesito que me cuentes todo lo que has escuchado, todo lo que has visto, desde el principio». Elena sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí. Su expresión era seria, como la de alguien que se prepara para revelar algo doloroso pero necesario. Comenzó aproximadamente 1 año y 8 meses después de que empecé a trabajar aquí. Miranda todavía era nueva en la familia, pero ya había empezado a estudiarlos. ¿Estudiarlos? Sí, señora. Miranda observaba cuidadosamente cómo funcionaba la familia, quién tomaba qué decisiones, qué tipo de relación tenía usted con don Mauro y con Camilo. Era como si estuviera buscando puntos débiles. Tomé un sorbo de café, aunque mi estómago estaba tan revuelto que apenas podía tolerarlo. ¿Qué tipo de cosas hacía? Al principio eran cosas pequeñas, comentarios casuales. Por ejemplo, cuando usted contaba una historia sobre su juventud, Miranda después le susurraba a Camilo: «Tu madre ya contó esa historia la semana pasada, ¿recuerdas?». O cuando usted mencionaba algún plan para el jardín, ella decía: «Qué dulce, ¿pero no dijiste lo mismo el mes pasado?». Mi corazón se contraía con cada palabra. ¿Y Camilo le creía? Al principio no le prestaba mucha atención, pero Miranda era muy sistemática. Cada vez que usted mostraba el más mínimo signo de repetir algo o de olvidar algún detalle menor, ella lo señalaba, no de manera cruel, sino con esa voz dulce y preocupada que usa. «Estoy un poco preocupada por tu mamá», le decía a Camilo. «Está repitiendo mucho las mismas historias últimamente». Recordé esas conversaciones. Había notado que Camilo a veces me miraba con una expresión extraña cuando hablaba, como si estuviera evaluando mi estado mental. Pensé que era mi imaginación. ¿Y con Mauro? Elena suspiró profundamente. Con don Mauro fue más sutil al principio. Miranda comenzó a hacer preguntas sobre su salud, sobre si había notado cambios en usted. Le decía cosas como: «Mauro, ¿has notado que Lucinda parece un poco más olvidadiza últimamente? Camilo y yo estamos un poco preocupados». «Pero yo no he estado olvidadiza», protesté, aunque mientras lo decía, empecé a recordar momentos en los últimos meses donde Mauro me había preguntado si me sentía bien, donde me había explicado cosas que normalmente daba por sentado que yo sabía. «Lo sé, señora, pero Miranda es muy inteligente. No inventaba mentiras grandes y obvias. Tomaba pequeños momentos normales y los convertía en evidencia de declive mental». Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Las rosas blancas que había plantado 5 años atrás estaban en plena floración, creando un contraste hermoso contra el verde profundo de las magnolias. ¿Recuerda hace 3 meses, cuando usted estaba buscando sus anteojos y los tenía puestos? Por supuesto que lo recordaba. Me había reído de mí misma por ser tan distraída. Era el tipo de cosa que le pasa a cualquier persona de cualquier edad. Miranda estaba aquí ese día,
ayudándola a buscarlos. Cuando se dio cuenta de que usted los tenía puestos, no se rió como habría hecho cualquier persona normal. En cambio, puso esa expresión de preocupación y le dijo a Camilo: «Cariño, tu madre estuvo buscando sus anteojos por 15 minutos y los tenía puestos todo el tiempo. La comprensión me golpeó como una bofetada. Los estaba documentando. Exactamente. Cada pequeño momento de distracción normal, cada vez que usted no recordaba inmediatamente algún detalle menor, cada vez que repetía una historia porque no recordaba haberla contado antes en esa conversación específica, Miranda los estaba compilando como evidencia». Me levanté bruscamente, el café derramándose un poco sobre la encimera. ¿Y yo no me di cuenta de nada? ¿Por qué lo habría hecho? Usted veía a Miranda como la esposa de su hijo, alguien que se preocupaba por la familia. Es natural asumir que sus preocupaciones eran genuinas. Elena tenía razón, pero eso no hizo que me sintiera menos tonta. Durante meses había estado viviendo con una serpiente que se disfrazaba de nuera amorosa. Elena, ¿qué más has escuchado? Específicamente sobre los documentos, sobre sus planes. Elena regresó a su asiento, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, pareció dudar. Lo que voy a decirle va a ser difícil de escuchar, señora. Dímelo, todo. Hace 2 meses, escuché a Miranda hablando por teléfono en el jardín. Pensaba que yo estaba adentro, pero había salido a recoger los limones del árbol. Estaba hablando con alguien, creo que un abogado, porque mencionó honorarios y procesos legales. Mi estómago se hundió aún más. ¿Qué dijo? Hablaba sobre establecer una tutela. Dijo que ya había documentado suficientes incidentes de confusión mental y que con el testimonio de la familia cercana no sería difícil probar que usted necesitaba supervisión legal. Una tutela, repetí, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Una tutela significaría que yo perdería el control legal sobre mis propias decisiones, mis propias finanzas, mi propia vida. Pero hay más, señora. Miranda también mencionó que una vez que la tutela estuviera establecida, sería mucho más fácil trasladarla a una instalación de cuidado especializado. Un hogar de ancianos. Sí, y con usted fuera de la casa, con don Mauro necesitando apoyo para manejar sus asuntos, Miranda estaría en posición de tomar muchas decisiones familiares. La magnitud del plan de Miranda comenzó a clarificarse en mi mente. No solo quería alejarme de mi familia, quería tomar mi lugar. Quería convertirse en la matriarca de facto de la familia Herrera, controlando las decisiones, las finanzas, el futuro. ¿Y anoche? ¿Los documentos que firmó Mauro? Elena asintió gravemente. Después de que usted se fue a la cama, don Mauro dejó algunos papeles sobre su escritorio. Cuando fui a limpiar su estudio esta mañana, los vi. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué decían? Uno era un documento médico, una solicitud para evaluación psiquiátrica geriátrica, firmada por don Mauro como cónyuge preocupado. El otro era un poder legal temporal, otorgándole a Miranda autoridad para tomar decisiones médicas en su nombre si usted fuera considerada incapaz de tomarlas por sí misma. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Mauro había firmado documentos que esencialmente le daban a Miranda control legal sobre mí. Mi propio esposo había sido manipulado para traicionarme de la manera más fundamental posible. Elena, ¿estás segura de lo que viste? Completamente segura, señora. Y hay algo más. No estaba segura de poder soportar más revelaciones, pero necesitaba saberlo todo. El documento médico ya tenía la firma de un doctor, pero no era el doctor Martínez. Era alguien llamado Dr. Richardson. Busqué el nombre esta mañana en Internet. Es un psiquiatra especializado en evaluaciones de competencia mental para casos legales. Miranda ya tenía un psiquiatra dispuesto a evaluarme y, presumiblemente, a declararme mentalmente incompetente. Había planeado cada paso de este proceso durante meses, tal vez incluso años. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado planeando esto? Elena se quedó pensativa por un momento. Basándome en las conversaciones que he escuchado, diría que al menos 2 años. Pero creo que la idea básica, deshacerse de usted,
Ha estado en su mente desde mucho antes. ¿Qué quieres decir? Señora Lucinda, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Miranda se casó con Camilo? La pregunta me sorprendió. Porque se aman, supongo. Elena negó suavemente con la cabeza. Camilo es un buen hombre, pero no es particularmente rico por sus propios méritos. Su trabajo como abogado le da un ingreso decente, pero no excepcional. La riqueza real de esta familia viene de usted y don Mauro, de las propiedades, de las inversiones que han construido durante 49 años. Tenía razón. Mauro y yo habíamos trabajado duro para construir nuestro patrimonio. Nuestra casa valía $1.400.000. Teníamos propiedades de inversión, cuentas de ahorro sustanciales. Camilo viviría cómodamente como heredero, pero su salario actual de abogado no le daba acceso a ese tipo de riqueza. Miranda se casó con el futuro patrimonio de Camilo, no con Camilo mismo, continuó Elena. Pero mientras usted y don Mauro estén vivos y mentalmente competentes, ella no tiene acceso a nada. Es solo la esposa del hijo. Pero si yo fuera declarada incompetente, y si algo le pasara a don Mauro después de eso, o si él también fuera considerado demasiado mayor para manejar asuntos complejos, entonces Miranda se convertiría en la persona más influyente en todas las decisiones familiares. Especialmente si para entonces ya ha establecido un patrón de ser la que cuida de todos. La imagen completa finalmente se formó en mi mente, y era más terrible de lo que había imaginado. Miranda no solo estaba tratando de alejarme, estaba ejecutando un plan a largo plazo para tomar control de toda la familia, de toda la riqueza, de todo lo que Mauro y yo habíamos construido juntos. Elena, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto, señora. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué has estado fingiendo ser sorda todos estos años? ¿Quién eres realmente? Elena se quedó en silencio por un momento largo, y pude ver que estaba debatiendo internamente cuánto contarme. Señora Lucinda, hace 4 años, antes de venir a trabajar aquí, yo tenía una hermana mayor, Carmen. Ella tenía 72 años, viuda, con una casa hermosa y ahorros considerables. ¿Tenía? Carmen conoció a una mujer joven en su iglesia. Una mujer que se ofreció a ayudarla con las tareas domésticas, que se convirtió en su confidente, que gradualmente convenció a Carmen de que estaba perdiendo la memoria. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué pasó? En 8 meses, esa mujer había conseguido que Carmen firmara documentos otorgándole poder legal. 2 meses después, Carmen estaba en un hogar de ancianos. 6 meses más tarde, murió allí, sola y confundida, mientras esa mujer vendía su casa y vaciaba sus cuentas bancarias. Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. Elena, lo siento tanto. Cuando vi los patrones de comportamiento de Miranda, cuando escuché esas primeras conversaciones sobre su declive mental, reconocí la estrategia inmediatamente. Es exactamente lo mismo que le pasó a Carmen. ¿Y el audífono falso? Era la única manera de estar cerca de Miranda sin que sospechara que podía escuchar sus conversaciones privadas. He estado documentando todo durante 3 años, esperando el momento correcto para actuar. Elena se levantó y caminó hacia uno de los armarios de la cocina. Abrió una puerta que yo pensaba que solo contenía suministros de limpieza, pero sacó una pequeña caja metálica. ¿Qué es eso? 3 años de evidencia, señora Lucinda. Grabaciones de audio, fotografías de documentos, un registro detallado de cada mentira que Miranda ha contado sobre usted. Miré la caja como si fuera una bomba. En cierto sentido, lo era. Elena, ¿has estado grabando conversaciones todo este tiempo? Solo las de Miranda cuando pensaba que estaba sola, o cuando estaba manipulando a su familia. Conversaciones donde revela sus verdaderas intenciones. ¿Es eso legal? Elena sonrió tristemente. Señora, cuando alguien está tratando de robarle su vida, la legalidad de las grabaciones se convierte en una preocupación secundaria. Además, en Florida, las conversaciones pueden ser grabadas legalmente si al menos una persona involucrada consiente. Y como Miranda no sabía que yo podía escuchar, técnicamente ella estaba hablando en mi presencia. Escuchamos pasos en el piso superior.
Mauro se había levantado. Elena rápidamente guardó la caja y se puso el audífono falso. En segundos, había vuelto a transformarse en la empleada sumisa y con problemas auditivos que mi familia conocía. «Señora», me susurró mientras fingía limpiar la encimera. «Esta noche Miranda va a llamar al doctor Richardson para programar su evaluación. Tenemos muy poco tiempo. ¿Qué sugieres que hagamos?» «Esta tarde, cuando don Mauro salga a su caminata diaria, necesitamos revisar exactamente qué firmó anoche. Luego, tenemos que decidir si vamos a exponer a Miranda ahora o si vamos a dejarla seguir adelante con su plan hasta que se incrimine completamente». Mauro entró en la cocina en ese momento, vestido con su bata de baño azul marino. Se veía mayor de lo que lo había visto en años, como si el peso de las decisiones de la noche anterior estuviera afectándolo físicamente. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose directamente a la cafetera. «Buenos días, cariño», respondí, forzando una sonrisa. «¿Dormiste bien?» «No mucho». Se sirvió café y se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. «Lucinda, necesitamos hablar sobre algunas cosas, sobre tu salud». Mi estómago se encogió, pero mantuve mi voz estable. «¿Mi salud?» «Me siento perfectamente bien». Mauro se dio la vuelta, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Lástima. Me estaba mirando con lástima, como si fuera una paciente que no entendía su propia condición. «Miranda ha estado preocupada. Dice que has tenido algunos episodios». «¿Qué tipo de episodios?» «Olvidos. Repetir historias. Ayer aparentemente olvidaste apagar la estufa después de cocinar». «Mauro, eso no es cierto. Yo nunca olvido apagar la estufa». Pero vi en su expresión que no me creía. Miranda ya había plantado las semillas de duda tan profundamente que mi propio esposo dudaba de mi versión de los hechos. «Cariño, es normal que no recuerdes estos pequeños episodios. Es parte del proceso». «¿Qué proceso?» «El doctor Richardson va a venir a verte esta semana, solo para una evaluación de rutina. Miranda organizó todo para que sea lo menos estresante posible para ti». En ese momento, mirando a mi esposo de 49 años que había sido completamente manipulado para dudar de mi capacidad mental, supe que Elena tenía razón. Era hora de contraatacar. Pero también supe que teníamos que ser muy, muy cuidadosas. Miranda había demostrado ser una oponente formidable, y un movimiento mal calculado podría resultar en que perdiera todo lo que me importaba. «Está bien, Mauro», dije finalmente. «Si crees que es necesario, veré al doctor Richardson». Elena, quien había estado limpiando silenciosamente en segundo plano, me lanzó una mirada casi imperceptible. Ambas sabíamos que acababa de aceptar caminar directamente hacia la trampa de Miranda. Pero también sabíamos que a veces la mejor manera de atrapar a un depredador es dejar que piense que ha ganado. Esa tarde, cuando Mauro salió a su caminata diaria de las 3:30, Elena y yo nos dirigimos inmediatamente a su estudio. Durante 49 años de matrimonio, había respetado escrupulosamente la privacidad de ese espacio, pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Elena había guardado su audífono falso en el bolsillo y caminaba con una determinación que nunca había visto en ella antes. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de terror y adrenalina corriendo por mis venas. «Los documentos estaban sobre el escritorio esta mañana», me dijo Elena mientras abría la puerta del estudio. «No sé si don Mauro los habrá guardado o si siguen allí». El estudio de Mauro olía como siempre: cuero viejo, papel y ese toque de colonia que había usado durante décadas. Las estanterías de nogal estaban llenas de libros que había coleccionado a lo largo de los años, y su escritorio de madera maciza dominaba la habitación desde el centro. Sobre el escritorio, efectivamente, había varios documentos esparcidos. Elena se acercó primero, examinando los papeles con cuidado. Su expresión se volvió más grave con cada documento que leía. «Señora Lucinda, esto es peor de lo que pensé». Me acerqué con el corazón martilleando en mis oídos. Los documentos estaban organizados en 3 pilas distintas.
Elena tomó la primera pila y me la extendió. Estos son los que vimos esta mañana: la solicitud de evaluación psiquiátrica y el poder temporal para decisiones médicas. Los leí cuidadosamente y cada palabra se sentía como una puñalada. El documento médico describía una serie de incidentes preocupantes que supuestamente había presenciado mi familia: olvidos frecuentes, confusión sobre fechas y lugares, repetición de historias y, lo que más me dolió, comportamiento errático que sugiere deterioro cognitivo progresivo. Todo era mentira. Cada palabra era una distorsión maliciosa de momentos completamente normales. Elena, aquí dice que olvidé el cumpleaños de Camilo el mes pasado. ¿Es eso cierto? Por supuesto que no. Le organicé una cena sorpresa con todo su platillo favorito. Miranda estuvo allí. Ella sabe que no olvidé nada. Elena asintió gravemente. Ella está creando una narrativa alternativa de los hechos. Toma eventos reales y los distorsiona o inventa eventos completamente falsos. Tomé la segunda pila de documentos y lo que vi me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. Elena, ¿qué es esto? Era una procuración general, no temporal, no específica para decisiones médicas. Una procuración completa que le otorgaba a Miranda control legal sobre todos mis asuntos financieros, legales y médicos. Dios mío, susurré leyendo los términos. Esto le da autoridad para vender propiedades, acceder a cuentas bancarias, tomar cualquier decisión legal en mi nombre. Elena tomó el documento de mis manos temblorosas. Y mire aquí, señora. Está fechado para entrar en vigor inmediatamente después de que un médico certificado declare que usted es incapaz de manejar sus propios asuntos. ¿Mauro firmó esto? Su firma está aquí, como testigo y como cónyuge que consiente al arreglo. Me senté pesadamente en la silla de cuero frente al escritorio. Mi propio esposo había firmado un documento que esencialmente le entregaba control de mi vida entera a Miranda. ¿Cómo pudo hacer esto sin consultarme? Señora, basándome en lo que he escuchado, Miranda le dijo a don Mauro que esto era una medida de protección temporal, que él también tendría autoridad conjunta y que solo sería activado en caso de una emergencia médica. Revisé el documento nuevamente, pero aquí no dice nada sobre autoridad conjunta, solo dice Miranda. Exacto. Don Mauro firmó lo que él pensaba que era un documento, pero lo que realmente firmó fue otra cosa completamente diferente. La tercera pila de documentos era aún más inquietante. Eran folletos y formularios de 3 diferentes hogares de ancianos en el área de Miami, todos especializados en cuidado de memoria y demencia. Miranda ya está investigando dónde internarme, dije, mi voz sonando extrañamente calmada para la tormenta que sentía por dentro. Elena tomó uno de los folletos. Este lugar cuesta $8,500 al mes. Y mire aquí, señaló una nota manuscrita en el margen. Dice disponibilidad inmediata, confirmar con Dr. Richardson. Ya tiene todo coordinado, el psiquiatra, el lugar donde internarme, los documentos legales. Lo único que necesita es que el Dr. Richardson firme el papel declarándome incompetente. Y según lo que escuché anoche, esa cita está programada para pasado mañana. Un frío terrible se apoderó de mí. En menos de 48 horas podría estar legal y médicamente declarada incompetente, bajo la tutela de Miranda y en camino a un hogar de ancianos. Elena, tenemos que hacer algo ahora. Sí, señora, pero necesitamos ser muy estratégicas. Si confrontamos a Miranda directamente o tratamos de revertir estos documentos de manera obvia, ella puede acelerar todo el proceso. Podría alegar que usted está teniendo un episodio paranoico y usar eso como evidencia adicional de deterioro mental. Tenía razón. Miranda había planeado esto tan cuidadosamente que cualquier reacción normal de mi parte podría ser usada en mi contra. ¿Qué sugieres? Elena caminó hacia la ventana del estudio, mirando hacia el jardín donde las magnolias proyectaban sombras largas sobre el césped. Creo que tenemos que dejar que Miranda siga adelante con la cita del Dr. Richardson. ¿Estás loca? ¿Quieres que me declare incompetente? No, señora.
Quiero que tengamos evidencia en video de Miranda coordinando una evaluación médica fraudulenta. Se volvió hacia mí con una expresión que no había visto antes. Era la expresión de alguien que había pensado esto durante mucho tiempo. Elena, ¿qué tienes en mente? Durante los últimos 3 años he estado documentando todo con grabaciones de audio. Pero para detener realmente a Miranda necesitamos algo más convincente. Necesitamos evidencia visual de ella admitiendo que está manipulando la situación. ¿Cómo? Elena caminó hacia una de las estanterías y señaló un pequeño objeto que yo había asumido que era un adorno decorativo. He estado instalando cámaras pequeñas en diferentes partes de la casa durante los últimos 6 meses. Son casi invisibles, activadas por movimiento, con audio de alta calidad. Mi mandíbula se abrió. ¿Has estado filmando en mi casa durante 6 meses? Solo en espacios comunes, señora, y solo cuando Miranda estaba presente. Necesitaba evidencia sólida de sus manipulaciones. ¿Y has capturado algo útil? Mucho más de lo que esperaba. Tengo grabaciones de Miranda practicando conversaciones donde finge preocupación por su salud mental. Tengo videos de ella revisando documentos legales y coordinando con el Dr. Richardson. Y tengo grabación de audio de la conversación de anoche donde convence a don Mauro de firmar los documentos. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Elena había estado más adelantada en este juego de lo que había imaginado. Pero necesitamos el golpe final, continuó Elena. Necesitamos a Miranda admitiendo abiertamente que está fabricando evidencia de su incompetencia mental. ¿Y cómo logramos eso? Mañana por la noche, después de la cena, voy a confrontar a Miranda, pero no como Elena la empleada sorda, como Elena la mujer que ha estado documentando cada uno de sus movimientos. ¿Eso no es peligroso? Elena sonrió, y por primera vez vi algo de la dureza que había desarrollado después de perder a su hermana. Señora Lucinda, Miranda es manipuladora y cruel, pero no es físicamente peligrosa. Su poder viene de la deception y el control psicológico. Una vez que esas armas le son removidas, es solo una mujer desesperada. Escuchamos la puerta principal abriéndose. Mauro había regresado de su caminata. Elena rápidamente se puso el audífono falso y comenzó a organizar los documentos exactamente como los habíamos encontrado. Señora, me susurró mientras fingía limpiar el escritorio. Esta noche Miranda va a llamar al Dr. Richardson para confirmar la cita de mañana. Cuando lo haga, la voy a grabar. Luego, mañana por la noche, vamos a terminar esto de una vez por todas. Salimos del estudio justo cuando Mauro llegaba al pasillo. Se veía sudoroso y cansado de su caminata, pero también tenía esa expresión preocupada que había estado llevando desde la noche anterior. ¿Cómo estuvo tu caminata, cariño?, le pregunté, forzando una sonrisa normal. Bien, bien. Lucinda, ¿te sientes bien? Te ves un poco pálida. Era irónico. Después de descubrir que había firmado documentos para entregarme a Miranda, él estaba preocupado por mi palidez. Me siento perfectamente bien, Mauro. Eso es bueno. Recuerda que mañana tienes la cita con el Dr. Richardson. Miranda va a venir a recogerte a las 2 de la tarde. Por supuesto, estoy esperando conocerlo. Mauro me miró con esa expresión de lástima nuevamente, como si fuera una niña que no entendía que la estaban llevando al médico para su propio bien. Esa noche, Elena y yo cenamos con Mauro en un silencio tenso. Él seguía mirándome como si estuviera buscando señales de deterioro mental, y yo tuve que controlar cada palabra y acción para no darle munición adicional a Miranda. A las 8:15, exactamente como Elena había predicho, el teléfono de Miranda sonó. Elena estaba lavando platos en la cocina, aparentemente ajena a la conversación que estaba teniendo lugar en la sala de estar. Pero yo sabía que estaba grabando cada palabra. «Hola, Dr. Richardson», escuché decir a Miranda. Su voz tenía esa dulzura artificial que ya había aprendido a reconocer. «Sí, todo está confirmado para mañana a las 2:30. Hubo una pausa mientras escuchaba al doctor. «Oh, sí, doctor. Los episodios han empeorado considerablemente. Esta mañana insistió en que nunca había firmado documentos que claramente firmó anoche. Y ayer confundió el nombre de su nieta. Era mentira.
Yo no tenía nietas aún y nunca había firmado ningún documento anoche, excepto los que Mauro firmó sin mi conocimiento. Sí, la familia está muy preocupada. Su esposo está particularmente angustiado porque ella no reconoce que tiene un problema. Otra mentira. Mauro estaba preocupado porque Miranda le había dicho que debería estar preocupado. Doctor, necesito preguntarle. Después de la evaluación, asumiendo que encuentra lo que esperamos encontrar, ¿cuán rápido podemos proceder con la colocación? Tenemos una situación familiar delicada, y entre más tiempo pase, más difícil se volverá para todos los involucrados. Mi sangre se enfrió. Miranda estaba hablando sobre colocación como si yo fuera un mueble que necesitara ser reubicado. Perfecto. Sí, tengo todos los documentos de tutela preparados. Su esposo ya firmó todo lo necesario. Solo necesitamos su evaluación profesional para proceder. La conversación continuó por algunos minutos más, con Miranda coordinando los detalles de cómo sería mi transición al cuidado institucional. Cuando finalmente colgó, se dirigió hacia la cocina donde Elena estaba terminando de lavar los platos. Elena, mañana la señora Lucinda va a salir conmigo para una cita médica. Probablemente regresemos tarde, así que no necesitas preparar cena para ella. Elena asintió sumisamente, pero cuando Miranda se alejó, me lanzó una mirada que decía todo lo que necesitaba saber. Lo habíamos grabado todo. Esa noche, acostada al lado de Mauro mientras él dormía profundamente, pensé en todo lo que había aprendido en los últimos 2 días. Miranda no era simplemente una nuera manipuladora. Era una depredadora sistemática que había pasado años construyendo meticulosamente una trampa alrededor de mi vida. Pero Elena y yo teníamos evidencia. Teníamos grabaciones, documentos, un registro completo de las mentiras de Miranda. Lo que no sabía era si sería suficiente. Miranda había demostrado ser increíblemente hábil en la manipulación psicológica. Había logrado convencer a mi propio esposo de que yo necesitaba supervisión médica. Había manipulado las percepciones de mi hijo sobre mi salud mental. Había coordinado con un psiquiatra para una evaluación que parecía diseñada para llegar a una conclusión predeterminada. ¿Serían nuestras grabaciones suficientes para contrarrestar toda esa manipulación psicológica? A las 2 de la madrugada, tomé una decisión. Si Miranda quería jugar un juego psicológico, le daría exactamente eso. Pero esta vez, yo iba a controlar las reglas. Me levanté silenciosamente y bajé a la cocina, donde sabía que Elena estaría esperándome. Había visto la luz filtrándose desde debajo de la puerta de su habitación, señal de que ella tampoco podía dormir. «Elena», susurré cuando la encontré sentada en la mesa de la cocina con una taza de té. «Señora Lucinda, ¿no puede dormir tampoco?» «Elena, he estado pensando. Las grabaciones son buenas, pero no van a ser suficientes para detener a Miranda completamente». «¿Qué propone?» Me senté frente a ella, sintiendo una determinación que no había sentido en años. «Propongo que le demos a Miranda exactamente lo que ella piensa que quiere. Propongo que vayamos a esa cita con el doctor Richardson mañana y que dejemos que Miranda crea que está ganando». «No entiendo. Elena, Miranda es inteligente, pero también es arrogante. Si cree que ha ganado, si cree que tiene control total, va a cometer errores. Va a revelar más de lo que pretende revelar». Elena me miró con una expresión pensativa. «¿Está sugiriendo que finjamos que la evaluación psiquiátrica funciona?» «Estoy sugiriendo que usemos la arrogancia de Miranda en su contra, que la dejemos creer que soy más vulnerable de lo que realmente soy para que baje su guardia completamente». «Es arriesgado, señora». «Elena, todo esto es arriesgado, pero creo que es la única manera de conseguir evidencia suficiente para detenerla permanentemente». Elena tomó un sorbo de su té, pensando cuidadosamente. «Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan muy específico, y necesitamos asegurarnos de que don Mauro y Camilo estén presentes cuando revelemos la verdad». «¿Qué tienes en mente?» Elena sonrió, y en esa sonrisa vi la misma determinación feroz que había sentido creciendo dentro de mí. «Señora Lucinda, ¿alguna vez ha oído el dicho,
Dale suficiente soga a alguien y se colgará solo. Asentí. Mañana por la noche, después de que Miranda crea que ha ganado completamente, vamos a darle toda la soga que necesita. Mientras regresaba a mi habitación, sabía que las siguientes 24 horas iban a determinar el resto de mi vida. O iba a recuperar mi familia y mi libertad, o iba a perder todo lo que me importaba. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentía que tenía control sobre el resultado. Miranda había subestimado a la mujer equivocada. La tarde del día siguiente se sintió como si durara una eternidad. Miranda llegó exactamente a las 2 de la tarde, vestida con un traje azul marino que la hacía ver profesional y confiable. La actuación perfecta de la nuera preocupada. ¿Lista para su cita, Lucinda?, me preguntó con esa voz dulce que ya había aprendido a detestar. Por supuesto, querida, respondí, forzando una sonrisa. Elena me había aconsejado que actuara ligeramente confundida, pero no demasiado obviamente. ¿A dónde vamos exactamente? A ver al doctor Richardson, ¿recuerda? Hablamos de esto anoche. Ah, sí, el doctor para mi memoria. Vi un destello de satisfacción en los ojos de Miranda. Pensaba que ya estaba mostrando signos de confusión. El consultorio del doctor Richardson estaba en un edificio médico elegante en Coral Gables. Miranda había elegido cuidadosamente. Era el tipo de lugar que inspiraba confianza, que hacía que las familias sintieran que estaban tomando decisiones responsables. El doctor Richardson resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Desde el momento en que entramos a su oficina, supe que esta no iba a ser una evaluación imparcial. Señora Herrera, qué gusto conocerla, me dijo, estrechando mi mano. Miranda me ha contado mucho sobre usted. Durante la siguiente hora, el doctor Richardson me sometió a una serie de tests y preguntas. Algunos eran legítimos. Preguntas sobre la fecha, mi dirección, eventos recientes. Otros parecían diseñados para confundirme o hacerme parecer menos competente. Señora Herrera, Miranda me dice que ha tenido algunos episodios preocupantes recientemente. ¿Puede contarme sobre ellos? No estoy segura a qué se refiere, respondí honestamente. Por ejemplo, olvidar apagar electrodomésticos, repetir las mismas historias, confundir fechas importantes. Doctor, yo no recuerdo haber hecho ninguna de esas cosas. El doctor intercambió una mirada significativa con Miranda. Es común que los pacientes no recuerden estos episodios. El cerebro a menudo protege la ego negando la evidencia de deterioro. Era una trampa perfecta. Si admitía los episodios, confirmaba que mi mente estaba fallando. Si los negaba, confirmaba que mi mente estaba fallando y que además estaba en negación. Miranda intervino con esa voz preocupada que había perfeccionado. Doctor, ayer mismo insistió en que nunca había olvidado el cumpleaños de su hijo, pero claramente lo olvidó el mes pasado. Tuvimos que recordárselo. Era mentira absoluta, pero la manera en que lo dijo sonaba tan sincera, tan llena de dolor familiar genuino. Y esta mañana, continuó Miranda, me preguntó 3 veces a qué hora era esta cita. Otra mentira. Solo había preguntado una vez, y eso había sido la noche anterior. La evaluación continuó de esta manera durante otra media hora. Miranda proporcionando evidencia de mi deterioro mental, el doctor Richardson aceptándola sin cuestionarla, y yo quedando atrapada en un sistema diseñado para validar una conclusión predeterminada. Al final, el doctor Richardson cerró mi expediente con una expresión grave. Señora Herrera, basándome en esta evaluación y en la información proporcionada por su familia, creo que sería beneficioso para usted recibir cuidado especializado. Voy a recomendar supervisión de tiempo completo. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Significa que necesitará asistencia profesional para manejar sus actividades diarias, sus medicamentos, sus asuntos financieros. Es por su propia seguridad y bienestar. Miranda tomó mi mano con una actuación perfecta de compasión. Lucinda, esto es lo mejor para usted. Todos la amamos y queremos asegurarnos de que esté segura. Salimos del consultorio con una recomendación oficial de cuidado supervisado y una cita de seguimiento para la próxima semana.
Miranda estaba prácticamente radiante, aunque trataba de esconder su satisfacción detrás de una máscara de preocupación familiar. En el viaje de regreso a casa, Miranda hizo una llamada telefónica que confirmó todo lo que Elena y yo habíamos sospechado. «Hola, es Miranda. Sí, acabamos de salir del consultorio del Dr. Richardson. Todo salió perfectamente según el plan». Hubo una pausa mientras escuchaba a la persona del otro lado. No, ella no sospecha nada. Está completamente confundida sobre todo el proceso. El doctor dice que podemos proceder con la colocación tan pronto como mañana, si es necesario. Otra pausa. Los documentos de tutela ya están firmados. Mauro firmó todo anoche sin hacer preguntas. Una vez que tengamos la evaluación oficial del doctor mañana, tendré autoridad legal completa. Sentí mi estómago revolverse, pero mantuve una expresión confundida e indefensa. Sí, ya revisé las instalaciones. El lugar en Aventura es perfecto. 8.500 al mes, pero es dinero de ella, así que no importa. Y una vez que esté allí, será mucho más fácil manejar todos los otros asuntos. ¿Otros asuntos? ¿Qué otros asuntos? La casa debe valer al menos 1.400.000 en el mercado actual. Y las cuentas de inversión. Bueno, Mauro va a necesitar mucha ayuda manejando todo eso. Ahí estaba. Miranda no solo quería internarme, quería acceso a todo nuestro patrimonio familiar. Cuando llegamos a casa, Mauro y Camilo estaban esperándonos en la sala de estar. Miranda inmediatamente se transformó en la nuera devastada. «¿Cómo fue?», preguntó Camilo, levantándose para abrazarme. «Fue revelador», respondió Miranda antes de que yo pudiera hablar. El doctor Richardson confirmó nuestras preocupaciones. Lucinda va a necesitar cuidado especializado muy pronto. Vi el dolor genuino en los ojos de Camilo. Mi hijo realmente creía que estaba perdiendo a su madre a la demencia. «¿Qué tan pronto?», preguntó Mauro, su voz quebrada. «El doctor sugiere que comencemos la transición esta semana. Cada día que esperemos hace que sea más difícil para ella adaptarse». Elena apareció desde la cocina, llevando una bandeja de té. Llevaba puesto su audífono falso y tenía esa expresión sumisa que todos conocían. «¿Té para todos?», preguntó con voz ligeramente más alta de lo normal. «Gracias, Elena», dijo Miranda distraídamente. Luego se dirigió a Mauro y Camilo. «Necesitamos discutir los arreglos de vivienda. He investigado algunas instalaciones excelentes». Elena sirvió el té silenciosamente, pero cuando pasó junto a mí, me susurró casi imperceptiblemente: «Esta noche». Las siguientes 2 horas fueron tortuosas. Miranda, Mauro y Camilo discutieron mi futuro como si yo no estuviera presente. Hablaron sobre vender la casa, sobre la necesidad de simplificar las finanzas familiares, sobre cómo sería mejor para todos si Miranda ayudaba a coordinar la transición. A las 6:30, Camilo se despidió para regresar a su casa. Mauro se retiró a su estudio, visiblemente agotado por el peso emocional del día. Y Miranda se quedó. «Lucinda», me dijo cuando estuvimos solas en la sala de estar, «sé que todo esto es confuso para usted, pero quiero que sepa que vamos a cuidarla muy bien». Su máscara había desaparecido casi por completo. Ya no necesitaba fingir tanto porque creía que había ganado. «Gracias, querida», murmuré. «Es solo que todo esto es tan abrumador. Lo sé, pero va a estar en un lugar hermoso, con profesionales que entienden sus necesidades, y la familia la visitará regularmente». Mentiras, todo mentiras. Elena entró a la sala con una expresión que nunca había visto antes. Caminaba diferente, se sostenía diferente. Ya no era la empleada sumisa. «¿Necesitan algo más?», preguntó, pero su voz sonaba extraña, más fuerte, más clara. Miranda la miró distraídamente. «No, Elena, puedes retirarte». «Realmente», dijo Elena, y esta vez su voz era completamente diferente. «Creo que necesitamos hablar». Miranda frunció el ceño. «Elena, ¿estás bien? Suenas diferente». Elena se quitó el audífono falso y lo dejó caer al suelo. «Sueno diferente porque he estado fingiendo durante 3 años». Miranda palideció. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?».
Quiero decir que he escuchado cada una de tus conversaciones telefónicas, cada una de tus mentiras, cada paso de tu plan para destruir a esta familia. Miranda se puso de pie bruscamente. No sé de qué estás hablando. Elena sonrió, pero no había nada agradable en esa sonrisa. ¿No? ¿No estás hablando de tu conversación de esta tarde con quien sea que sea tu cómplice? ¿La donde dijiste que todo había salido perfectamente según el plan? La cara de Miranda se volvió de un blanco enfermizo. Estás inventando cosas. ¿Estoy inventando esto también? Elena sacó un pequeño reproductor de audio de su bolsillo. Esta es tu conversación con el Dr. Richardson anoche, coordinando una evaluación fraudulenta. Presionó play, y la voz de Miranda llenó la habitación. Dr. Richardson, los episodios han empeorado considerablemente. Esta mañana insistió en que nunca había firmado documentos que claramente firmó anoche. Miranda se abalanzó hacia Elena, tratando de arrebatarle el reproductor, pero Elena se apartó fácilmente. ¿O prefieres escuchar esta? Elena presionó otro botón. Tu conversación telefónica de hace 3 semanas, hablando sobre cómo convencer a Mauro de firmar documentos de tutela. La voz de Miranda emergió del altavoz. No entiende. Una vez que tengamos la tutela establecida, podemos manejar todos los activos familiares, la casa, las inversiones, todo. ¡Apaga eso!, gritó Miranda, su compostura completamente destrozada. En ese momento, Mauro apareció en la entrada de la sala, atraído por los gritos. Su cara mostró confusión total. ¿Qué está pasando aquí? Elena se dirigió a él calmadamente. Don Mauro, hay algo que necesita escuchar. Presionó otro botón en el reproductor. Esta vez era la conversación de Miranda de esa misma tarde en el carro. Los documentos de tutela ya están firmados. Mauro firmó todo anoche sin hacer preguntas. Mauro se quedó helado. ¿Miranda? ¿De qué está hablando? Miranda intentó recuperar el control. Mauro, esta mujer está tratando de manipularnos. Ella está grabando conversaciones ilegalmente. ¿Conversaciones? Elena levantó una ceja. ¿Te refieres a monólogos donde admites estar defraudando a esta familia? Elena presionó play en otra grabación. Era Miranda hablando por teléfono. Una vez que esté en el hogar de ancianos, Mauro va a necesitar mucha ayuda manejando las finanzas, y yo voy a estar ahí para ayudarlo con cada decisión. Mauro se desplomó en su silla, su cara completamente pálida. Miranda, ¿qué has hecho? No es lo que parece, gritó Miranda, pero su voz sonaba desesperada. Lucinda realmente necesita ayuda. Los doctores lo confirmaron. ¿Te refieres al Dr. Richardson? Elena sonrió fríamente. ¿El doctor que coordinaste específicamente para obtener el resultado que querías? Elena reprodujo otra grabación. Miranda hablando con el Dr. Richardson la semana anterior. Doctor, necesito que entienda que esta evaluación es principalmente una formalidad. La familia ya ha decidido que necesita cuidado institucional. Solo necesitamos su validación profesional para proceder legalmente. Mauro me miró con horror y comprensión Downing. Lucinda, ¿tú sabías sobre esto? Elena me lo contó ayer, respondí, mi voz finalmente estable y fuerte. Ha estado documentando todo durante 3 años. Miranda había estado parada en el centro de la sala, girando la cabeza entre Elena, Mauro y yo, como un animal acorralado. «Ustedes no entienden», gritó finalmente. «Lucinda es un problema. Es vieja, es testaruda y está impidiendo que esta familia progrese». El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Progrese?, repetí lentamente. ¿Te refieres a que progrese bajo tu control? Alguien tiene que tomar decisiones racionales. Miranda había perdido completamente la compostura. Mauro está demasiado emocionalmente involucrado. Camilo está demasiado ocupado con su trabajo. Alguien tiene que proteger el patrimonio familiar. ¿Protegerlo? Mauro había encontrado su voz, y sonaba mortal. O robarlo. No es robar si es por el bien de la familia. Elena presionó play en una grabación final. Esta vez era Miranda hablando con alguien sobre sus planes a largo plazo. Una vez que Lucinda esté fuera del camino y Mauro dependa de mí para todo,
voy a poder reestructurar completamente las inversiones familiares. Camilo nunca se dará cuenta de nada hasta que sea demasiado tarde. Miranda se quedó completamente inmóvil cuando escuchó sus propias palabras. Mauro se levantó lentamente de su silla. Por primera vez en días, parecía completamente lúcido, completamente en control. «Miranda», dijo con voz peligrosamente calmada, «quiero que salgas de mi casa. Ahora». «Mauro, puedes explicar. Sal, ahora. Y si alguna vez vuelves a acercarte a mi esposa, si alguna vez vuelves a poner un pie en esta propiedad, llamaré a la policía». Miranda nos miró a los tres. Elena de pie con sus grabaciones, Mauro temblando de furia, y yo finalmente libré del rol de víctima confundida que había estado representando. «Esto no ha terminado», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. «Camilo es mi esposo. Camilo va a escuchar estas grabaciones», la interrumpió Elena calmadamente. «Todas y cada una de ellas». Miranda se detuvo en la puerta, su último intento de mantener algún control. ¿Y luego qué? ¿Creen que pueden probar algo? ¿Creen que alguien les va a creer? Elena sonrió y sacó otro pequeño dispositivo de su bolsillo. «Miranda, ¿recuerdas cuando dijiste que tenías una cámara de seguridad instalada en tu bolso para protegerte durante la visita al Dr. Richardson?» Miranda palideció. «Bueno, resulta que no eras la única con cámaras ocultas». En ese momento, Miranda se dio cuenta de que no había ganado nada. De hecho, había perdido todo. Sin otra palabra, salió de la casa, dejando la puerta abierta detrás de ella. En el silencio que siguió, Mauro se acercó a mí lentamente. «Lucinda, ¿puedes perdonarme?» Lo miré a este hombre con quien había compartido 49 años de mi vida. Este hombre que había sido manipulado tan completamente que había estado dispuesto a entregarme a una depredadora. «Mauro», dije finalmente, «todos fuimos víctimas de Miranda, pero ahora tenemos que asegurarnos de que Camilo también entienda la verdad». Elena guardó sus dispositivos de grabación y se dirigió hacia la cocina. «Voy a preparar café», anunció. «Tenemos mucho que discutir antes de que llegue Camilo». Mientras la veía alejarse, me di cuenta de que Elena había salvado no solo mi libertad, sino probablemente mi vida. Miranda no se habría detenido con solo internarme. Habría continuado hasta que hubiera controlado cada aspecto de la vida familiar. Pero ahora, por primera vez en días, me sentía verdaderamente segura en mi propia casa. No tuvimos que esperar mucho para que llegara Camilo. A las 8:15 de la noche, exactamente 45 minutos después de que Miranda saliera de nuestra casa, escuchamos su auto en la entrada. Elena, Mauro y yo intercambiamos miradas tensas desde la sala de estar. «Probablemente Miranda lo llamó», murmuró Mauro, todavía luciendo años más viejo que esa mañana. «Seguramente le contó su versión de los eventos», agregué, sintiendo mi estómago contraerse con nervios. Elena se había quitado completamente la máscara de empleada sorda. Estaba sentada en uno de los sillones como la igual que siempre había sido, con sus grabaciones organizadas sobre la mesa de centro como evidencia en un tribunal. «Dejen que entre», dijo Elena calmadamente. «Es hora de que su hijo escuche toda la verdad». Escuchamos sus pasos apresurados en la entrada, luego la puerta abriéndose sin que tocara. Camilo irrumpió en la sala de estar con una expresión de furia que me rompió el corazón. «¿Qué diablos le hicieron a mi esposa?», demandó, sus ojos moviéndose entre los tres. «Miranda llegó a casa llorando, diciendo que ustedes la atacaron, que Elena estaba grabando conversaciones ilegalmente, que...» «Camilo», interrumpí, levantándome lentamente, «necesitas escuchar algo antes de continuar». «No, mamá, necesito que ustedes escuchen». Su voz se quebró ligeramente. «Miranda me contó todo sobre tu condición, sobre lo que el Dr. Richardson dijo hoy, y en lugar de apoyarla cuando ella está tratando de ayudarte, ustedes la atacan». Mauro se frotó la cara con ambas manos. «Camilo, siéntate, por favor». «No me voy a sentar. Mi esposa está devastada. Dice que Elena estaba espiándola, que tú, papá, estás tan confundido que no puedes ver que mamá necesita ayuda real».
Elena se puso de pie calmadamente y tomó uno de sus dispositivos de grabación. Camilo, soy Elena. Durante 3 años, tu familia me ha conocido como la empleada doméstica con problemas auditivos, pero esa persona no existe. Camilo la miró con confusión. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que he estado documentando los intentos sistemáticos de tu esposa de destruir a tu madre y apropiarse del patrimonio familiar. ¡Eso es ridículo! Camilo se dirigió hacia Elena agresivamente. Miranda ama a esta familia. ¿Ama a esta familia? Elena presionó play en el primer reproductor. Escucha esto. La voz de Miranda llenó la habitación. Una vez que Lucinda esté en el hogar de ancianos, Mauro va a necesitar mucha ayuda manejando las finanzas, y yo voy a estar ahí para ayudarlo con cada decisión. Camilo se quedó helado. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es tu esposa hablando por teléfono esta tarde, después de la cita médica fraudulenta que organizó. Fraudulenta. El doctor Richardson es un profesional respetado. Elena presionó otro botón. La conversación entre Miranda y el doctor Richardson de la semana anterior comenzó a reproducirse. Doctor, necesito que entienda que esta evaluación es principalmente una formalidad. La familia ya ha decidido que necesita cuidado institucional. Vi el color drenaarse del rostro de Camilo mientras escuchaba a su esposa coordinando una evaluación médica predeterminada. No, esto tiene que ser un malentendido. ¿Un malentendido? Elena reprodujo otra grabación. ¿Esta conversación de hace 2 meses también es un malentendido? La voz de Miranda emergió del altavoz. Camilo nunca se dará cuenta de nada hasta que sea demasiado tarde. Para entonces ya tendré control completo sobre las inversiones familiares. Camilo se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado físicamente. No, Miranda no diría eso. Elena continuó reproduciendo grabación tras grabación. Miranda burlándose de la estupidez de Camilo por no darse cuenta de su plan. Miranda describiendo en detalle cómo había estado manipulando las percepciones de la familia sobre mi salud mental. Miranda coordinando con abogados sobre cómo maximizar su acceso a los activos familiares una vez que estuviera internada. Con cada grabación vi a mi hijo desmoronarse un poco más. Camilo, dije suavemente, acercándome a él. Sé que esto es devastador. ¿Devastador? Se volvió hacia mí con ojos llenos de dolor y lágrimas. Mamá, mi esposa ha estado planeando destruir a mi propia madre durante años, y yo la ayudé, creí cada una de sus mentiras. Mauro finalmente habló, su voz ronca de emoción. Hijo, todos fuimos manipulados. Miranda es muy hábil en lo que hace. Pero yo debería haber protegido a mamá. Camilo se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Cuando Miranda me decía que estabas repitiendo historias, cuando señalaba pequeños olvidos, yo debería haber sabido que algo estaba mal. Pero en cambio comencé a tratarte como si fueras frágil. Recordé esos momentos, cuando Camilo había comenzado a explicarme cosas que antes daba por sentado que yo entendía, cuando me hablaba con esa paciencia exagerada que se usa con niños o ancianos confundidos. Camilo, Miranda es una depredadora experta, dijo Elena. Ha perfeccionado estas técnicas durante años, posiblemente décadas. ¿Qué quieres decir? Elena se sentó frente a él. Tu esposa no es quien crees que es. Durante los últimos 3 años he estado investigando su pasado. Miranda Solís. Ese ni siquiera es su nombre real. El silencio en la habitación era tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la repisa. Su nombre real es Miranda Castillo. Durante los últimos 15 años ha estado en relaciones con 3 hombres mayores diferentes. 2 murieron en circunstancias sospechosas después de cambiar sus testamentos para beneficiarla. El tercero descubrió su plan a tiempo y la expulsó, pero no antes de que robara significativos fondos de sus cuentas. Camilo levantó la cabeza lentamente. ¿Estás diciéndome que mi esposa es una especie de estafadora serial?
Estoy diciéndote que tu esposa es una depredadora que se especializa en infiltrarse en familias acomodadas y apropiarse de su riqueza. Tú no eras su objetivo, Camilo. Tu herencia futura era su objetivo. Elena sacó una carpeta que no había visto antes y la puso sobre la mesa. Aquí están los registros públicos. Miranda Castillo fue arrestada en Texas en 2017 por estafa a ancianos. Los cargos fueron retirados cuando la víctima murió antes del juicio. En 2019 fue demandada civilmente por la familia de un hombre en California que cambió su testamento para dejarle todo a ella 3 semanas antes de morir de un aparente ataque cardíaco. Camilo tomó los documentos con manos temblorosas. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste todo esto? Cuando reconocí sus patrones de comportamiento, contraté a un investigador privado. Todo esto está documentado legalmente. Mi hijo se veía destrozado, pero también vi algo más en sus ojos, la comprensión de que había estado casado con una extraña durante 5 años. ¿Los otros hombres realmente murieron bajo circunstancias sospechosas? Elena asintió gravemente. Harold Whitman en Texas, aparente ataque cardíaco a los 71 años, 3 semanas después de cambiar su testamento. Robert Chen en California, aparente accidente cerebrovascular a los 69 años, un mes después de otorgarle poder legal completo a Miranda. Dios mío, murmuró Camilo. ¿Creen que ella, que los mató? No tengo evidencia de eso, respondió Elena cuidadosamente. Pero tengo evidencia de que planea maneras de acelerar su acceso a herencias. Elena reprodujo una grabación más reciente que me hizo el alma helarse. El problema con Lucinda es que es muy saludable para su edad. Podría vivir otros 20 años. Eso es demasiado tiempo para esperar. Mauro hizo un sonido ahogado. Está implicando que sería mejor si yo no viviera tanto tiempo. Terminé, sintiéndome extrañamente calmada al pronunciar las palabras. Camilo se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Sus hombros temblaban. No puedo procesar esto. Durante 5 años he estado compartiendo mi cama con alguien que estaba planeando lastimar a mi familia. ¿Cómo no me di cuenta? Porque es muy buena en lo que hace, dijo Elena suavemente. Miranda estudió a tu familia durante meses antes de acercarse a ti. Sabía exactamente qué tipo de mujer te atraería, qué tipo de personalidad encajaría con la dinámica familiar. ¿Me estudió? Elena asintió. Según mis investigaciones, Miranda comenzó a frecuentar lugares donde sabía que estarías. Tu gimnasio, el café cerca de tu oficina, incluso la iglesia a la que asistes ocasionalmente, meses antes de su primer encuentro casual contigo. La comprensión total finalmente se instaló en el rostro de Camilo. ¿Nada de nuestra relación fue real? Su atracción hacia tu futuro patrimonio era real, respondió Elena tristemente. Pero no, Camilo. Miranda nunca te amó. Te vio como un medio para un fin. Camilo regresó a su asiento, pero esta vez se sentó junto a mí y tomó mi mano. Mamá, ¿puedes perdonarme? Durante los últimos meses he estado tratándote como si fueras una carga, como si estuvieras perdiendo tu mente. He estado ayudando a mi propia esposa a planear tu internamiento. Apriete su mano. Camilo, tú también fuiste víctima. Miranda es extremadamente hábil en la manipulación psicológica. Pero debería haber sabido. Debería haber cuestionado por qué de repente tenías todos estos problemas de memoria que nunca antes habías tenido. Mauro se acercó a nosotros. Hijo, todos cometimos el mismo error. Confiamos en alguien que no merecía nuestra confianza. Elena guardó sus grabaciones y documentos. La pregunta ahora es, ¿qué van a hacer con esta información? Camilo me miró, luego a su padre. ¿Qué opciones tenemos? Pueden ir a la policía, sugirió Elena. Tengo evidencia suficiente de intento de estafa, documentos fraudulentos y posiblemente conspiración para cometer fraude de ancianos. ¿Y si no queremos involucrar a la policía?, preguntó Mauro. Entonces necesitan asegurarse de que Miranda no pueda lastimar a esta familia nunca más. Eso significa revocar inmediatamente todos los documentos que firmó, cambiar las cerraduras y cortar completamente el contacto.
Camilo se frotó los ojos. Tengo que divorciarme de ella. Sí, concordé. Y probablemente necesites un abogado muy bueno para asegurarte de que no pueda reclamar ningún activo familiar en el divorcio. Hay algo más, dijo Elena. Basándome en mis investigaciones, Miranda probablemente no se dará por vencida fácilmente. Las personas como ella no aceptan la derrota graciosamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que probablemente intentará una última jugada. Podría tratar de hacer que parezca que ustedes la están acosando. Podría inventar historias sobre abuso familiar. Podría incluso tratar de volver a acercarse a Camilo con alguna historia sobre cómo todo esto ha sido un malentendido. Camilo negó vigorosamente con la cabeza. Nunca podría perdonar esto. Nunca. Eso es lo que dice ahora. Elena lo miró seriamente. Pero Miranda es muy convincente. Ha pasado 5 años aprendiendo exactamente qué botones presionar para manipularlo. Elena tiene razón, dije. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Elena se dirigió hacia la cocina, luego se detuvo y se volvió hacia nosotros. Hay una cosa más que necesitan saber. Según mi investigador, Miranda no actúa sola. Tiene un cómplice, probablemente la persona con quien estaba hablando por teléfono todas esas veces. Alguien que la ayuda a identificar objetivos y planear estos esquemas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Un cómplice? Sí. Lo que significa que si decidimos exponer a Miranda públicamente, también corremos el riesgo de exponer a nosotros mismos a venganza de este socio. Camilo se puso de pie. No me importa. Mi esposa planeaba internar a mi madre en un hogar de ancianos para poder robar el patrimonio familiar. No voy a dejar que eso pase sin consecuencias. ¿Estás seguro?, preguntó Elena. Una vez que este proceso comience, no hay vuelta atrás. Miranda va a luchar con todo lo que tiene. Camilo me miró, luego a su padre, luego de vuelta a Elena. Elena, durante 3 años arriesgaste tu propio bienestar para proteger a mi familia. No voy a deshonrar ese sacrificio siendo cobarde ahora. Elena sonrió, la primera sonrisa genuinamente cálida que había visto de ella. En ese caso, dijo, sugiero que mañana temprano vayamos todos juntos a la estación de policía y que nos preparemos para una batalla. Esa noche, después de que Camilo se fuera a un hotel, se negó a regresar a casa con Miranda, Mauro y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando. Por primera vez en meses, realmente hablamos, sin las manipulaciones de Miranda influyendo en cada conversación. Lucinda, me dijo mientras estábamos acostados en la oscuridad. ¿Cómo pudiste perdonarme tan fácilmente? Literalmente firmé documentos para entregarte a esa mujer. Mauro, en 49 años de matrimonio, nunca has hecho nada para lastimarme intencionalmente. Miranda te manipuló usando tu amor por mí en tu contra. Pero debería haber sabido. Los dos deberíamos haber sabido muchas cosas, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos asegurarnos de que Miranda nunca pueda lastimar a otra familia de la manera que casi nos lastima a nosotros. Mauro tomó mi mano en la oscuridad. ¿Crees que Camilo va a estar bien? Camilo es fuerte, está herido ahora, pero es joven. Se recuperará y encontrará a alguien que realmente lo ame. ¿Y nosotros? ¿Vamos a estar bien? Pensé en la pregunta por un momento. Miranda había sacudido los cimientos de nuestra familia. Había usado nuestro amor mutuo como arma contra nosotros. Había estado a punto de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Pero también había revelado algo importante, que después de 49 años seguíamos estando dispuestos a luchar por nuestra familia. Sí, Mauro, creo que vamos a estar mejor que bien. En la habitación de al lado sabía que Elena también estaba despierta, probablemente organizando evidencia para nuestro viaje a la policía mañana. Elena, quien había arriesgado su propia seguridad para proteger a una familia de extraños. Elena, quien había perdido a su hermana por una depredadora como Miranda y había decidido que nunca le pasaría a otra familia si ella podía evitarlo. Elena, quien había demostrado que a veces los ángeles guardianes vienen disfrazados de empleadas domésticas sordas.
Por primera vez en meses, me quedé dormida sintiéndome completamente segura en mi propia casa. Mañana comenzaríamos el proceso de asegurarnos de que Miranda enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero esa noche, simplemente disfruté de saber que mi familia estaba finalmente a salvo. 6 meses después de la noche en que Elena se reveló como nuestra salvadora, estoy sentada en mi jardín trasero, observando cómo las rosas blancas que planté hace 5 años florecen más hermosas que nunca. El sol de la tarde de septiembre crea sombras suaves bajo las magnolias, y por primera vez en años siento una paz genuina. Elena está a mi lado, pero ya no como empleada doméstica. Ahora es oficialmente la administradora de nuestro patrimonio familiar y mi amiga más cercana. Ha quitado permanentemente el audífono falso y usa su cabello gris en un elegante corte bob que la hace ver años más joven. Señora Lucinda, dice, aunque le he pedido cientos de veces que simplemente me llame Lucinda. Acaba de llegar la confirmación final del abogado. ¿Todo está terminado? Elena sonríe con satisfacción. Miranda Castillo ha sido sentenciada a 8 años de prisión por fraude de ancianos, falsificación de documentos y conspiración para cometer estafa. Su cómplice, un hombre llamado Roberto Vega, que la ayudaba a identificar familias objetivo, recibió 6 años. Siento una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Miranda nunca podrá lastimar a otra familia como casi nos lastima a nosotros. Tristeza porque una parte de mí todavía recuerda a la mujer que pensé que era mi nuera, antes de saber quién era realmente. ¿Y el doctor Richardson? Perdió su licencia médica. Resulta que Miranda no era su primera cliente en evaluaciones fraudulentas. Había estado participando en este tipo de esquemas durante años. Mauro sale de la casa con una bandeja de limonada helada. A sus 73 años, se ve mejor que cuando tenía 72. Los últimos meses han eliminado el estrés y la confusión que Miranda había estado infligiendo en su vida. ¿De qué están hablando?, pregunta, acomodándose en la silla de mimbre junto a nosotras. Del final oficial de la saga Miranda, respondo, tomando su mano. Durante los últimos 6 meses hemos trabajado duro para reconstruir la confianza en nuestro matrimonio. Mauro todavía se culpa por haber firmado esos documentos, pero cada día que pasa, el peso de esa culpa se hace más ligero. Bueno, dice, entonces esta noche podemos celebrar oficialmente. ¿Celebrar qué? Mauro sonríe con esa expresión traviesa que no había visto en años. ¿Ya olvidaste que hoy es el día que Elena oficialmente se convierte en miembro de esta familia? Por supuesto que no había olvidado. Después de todo lo que Elena hizo por nosotros, Mauro y yo decidimos adoptarla legalmente como nuestra hija. A los 56 años, Elena finalmente tiene la familia que siempre mereció, y nosotros tenemos la hija que nunca supimos que necesitábamos. Elena se sonroja ligeramente. Durante meses había insistido en que no necesitaba adopción legal, que ya se sentía parte de la familia. Pero tanto Mauro como yo insistimos. Después de perder a su hermana Carmen, a una depredadora como Miranda, después de arriesgar su propia seguridad para protegernos durante 3 años, Elena merecía tener una familia que la protegiera de la misma manera que ella nos había protegido. Los papeles llegaron esta mañana, continúa Mauro. Elena Herrera es ahora oficialmente nuestra hija ante los ojos de la ley. Y ante nuestros corazones, agrego, tomando la mano de Elena, donde siempre debiste haber estado. Elena tiene lágrimas en los ojos. Ustedes saben que no necesitaba un papel para considerarlos mi familia. Lo sabemos, digo, pero nosotros sí lo necesitábamos. El sonido de un auto en la entrada interrumpe nuestro momento. Es Camilo, que viene para la cena familiar semanal que hemos instaurado desde que todo terminó. Los últimos 6 meses han sido difíciles para Camilo. El divorcio con Miranda fue contencioso. Ella trató de reclamar la mitad de sus bienes alegando que había sido víctima de abuso familiar. Pero con toda la evidencia que Elena había recopilado, los abogados de Miranda eventualmente aconsejaron un divorcio rápido sin reclamos financieros. Camilo también ha estado en terapia, trabajando para procesar la traición y manipulación que sufrió durante 5 años. Está sanando, pero es un proceso lento.
Hola familia, dice Camilo mientras se acerca y mi corazón se llena de calidez cada vez que usa esa palabra. Durante los meses, cuando Miranda estaba manipulando nuestras relaciones, Camilo raramente se refería a nosotros como familia. Ahora lo dice con frecuencia y con genuino afecto. ¿Cómo estuvo tu día, hijo?, pregunta Mauro. Productivo. Finalmente cerré el caso Martínez, el que había estado arrastrándose durante meses. Camilo se sienta en la hierba junto a nuestras sillas, algo que no había hecho desde que era adolescente. Y tengo noticias. ¿Qué tipo de noticias?, pregunto, aunque su sonrisa sugiere que son buenas noticias. Conocí a alguien. Elena y yo intercambiamos una mirada significativa. Habíamos estado esperando este momento, pero también habíamos estado preocupadas. Después de la traición de Miranda, temíamos que Camilo tuviera dificultades para confiar en otra mujer. Su nombre es Sofía, continúa Camilo. Es bibliotecaria en la universidad. La conocí cuando fui a investigar para un caso. ¿Y?, pregunta Mauro con impaciencia. Camilo se ríe. Y es genuina. Completamente. Refreshingly genuina. No hay agenda oculta, no hay manipulación, no hay juegos psicológicos. Solo una mujer inteligente, amable, que ama los libros y odia el drama. Suena perfecta para ti, dice Elena. Lo es. Y lo mejor de todo es que cuando le conté sobre Miranda, sobre todo lo que pasó, su primera pregunta no fue sobre nuestro dinero o nuestras propiedades. Su primera pregunta fue si nuestra familia estaba bien ahora. Siento lágrimas formándose en mis ojos. ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿Qué tal la próxima semana? Está ansiosa por conocer a la familia que describes con tanto cariño. Durante los siguientes minutos, Camilo nos cuenta más sobre Sofía. Es viuda, tiene 41 años, tiene una hija adolescente de su primer matrimonio. Vive modestamente, maneja su propio dinero responsablemente y aparentemente considera que las cenas familiares semanales de Camilo son adorables en lugar de una imposición. «Mamá», dice Camilo eventualmente, «hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué es, hijo?» «Cuando conociste a Miranda por primera vez, ¿tuviste alguna sensación de que algo estaba mal? ¿Algún instinto que ignoraste?» Es una pregunta que me había estado haciendo durante meses. Honestamente, sí. Había algo artificial en ella, como si estuviera representando un papel. Pero pensé que era simplemente nervios, ya sabes, conociendo a la familia de su novio. ¿Y ahora? ¿Con Sofía? Sonrío. Hijo, no he conocido a Sofía todavía, pero basándome en cómo hablas de ella, basándome en el hecho de que su primera preocupación fue nuestro bienestar familiar, ya me agrada. Elena se aclara la garganta. Camilo, si me permites una observación. Por supuesto, Elena. Miranda te encontró. Sofía, tú la encontraste. Esa es una diferencia significativa. Camilo asiente pensativamente. No había pensado en eso, pero tienes razón. Miranda orquestó nuestros encuentros. Con Sofía fue completamente casual, completamente natural. Mauro se levanta y se estira. Bueno, estoy ansioso por conocer a esta Sofía, pero ahora mismo estoy ansioso por cenar. «Elena, ¿nos vas a cocinar como celebración de tu adopción oficial?» Elena se ríe. ¿Ustedes creen que voy a cocinar en mi día de adopción? Esta noche vamos a ordenar comida china y celebrar como una familia normal. Suena perfecto, digo. Mientras Elena va a buscar los menús de entrega y Mauro ayuda a Camilo a configurar la mesa de patio para cenar afuera, me quedo sentada por un momento en mi jardín, reflexionando sobre los últimos 6 meses. Miranda casi destruye nuestra familia. Casi me roba mi libertad, mi dignidad, mi relación con mi esposo y mi hijo. Había pasado años construyendo meticulosamente una trampa que habría resultado en mi internamiento, el control de nuestras finanzas y, eventualmente, probablemente, mi muerte prematura. Pero fracasó, no porque fuéramos más inteligentes que ella, sino porque subestimó el poder del amor familiar genuino. Subestimó que Elena arriesgaría su propia seguridad para proteger a extraños que había llegado a amar. Subestimó que Mauro, una vez confrontado con la verdad, lucharía ferozmente para proteger nuestro matrimonio. Subestimó que Camilo,
A pesar de años de manipulación, elegiría a su familia por encima de su esposa cuando finalmente entendió la verdad. Y definitivamente subestimó que una mujer de 67 años, que había sido sistemáticamente devaluada y menospreciada, tendría la fortaleza para contraatacar. Elena regresa con los menús, seguida por Mauro y Camilo con vasos y servilletas. ¿En qué estás pensando, Lucinda?, pregunta Elena, notando mi expresión pensativa. Estaba pensando en cómo Miranda creía que había ganado. Durante meses, especialmente hacia el final, estaba tan segura de que había controlado completamente la situación. La arrogancia fue su perdición, dice Camilo, sentándose a mi lado nuevamente. No, hijo, su perdición fue que nunca entendió realmente lo que estaba atacando. ¿Qué quieres decir? Atacó lo que pensó que era una familia disfuncional, un anciano fácilmente manipulable, una anciana descartable y un hijo demasiado ocupado para prestar atención. Pero lo que realmente atacó fue una familia que, a pesar de nuestras fallas, se ama genuinamente. Elena asiente. Y ese tipo de amor, cuando está genuinamente amenazado, se vuelve una fuerza muy poderosa. Exactamente. Miranda podía manipular nuestras percepciones durante un tiempo, podía sembrar dudas y crear confusión, pero no podía cambiar el hecho fundamental de que nos amamos los unos a los otros. Mauro toma mi mano. Y ahora somos más fuertes porque superamos su manipulación juntos. Durante la siguiente hora, comemos fideos chinos directamente de los recipientes de cartón. Reímos mientras Camilo cuenta historias embarazosas sobre sus primeras citas con Sofía, y celebramos el hecho de que Elena es ahora oficialmente una herrera. A las 9:30, Camilo se despide para regresar a su apartamento. Ha estado viviendo solo desde el divorcio, y aunque inicialmente estaba deprimido por la soledad, ahora dice que disfruta tener su propio espacio para sanar y crecer. Elena y Mauro limpian los platos mientras yo me quedo sentada en el jardín, disfrutando de la brisa nocturna. Lucinda, me llama Elena desde la puerta de la cocina. ¿Puedes venir aquí por un momento? Entro en la cocina para encontrar a Elena y Mauro parados junto a un pequeño pastel con una sola vela. ¿Qué es esto? Un pastel de adopción, dice Mauro con una sonrisa. Elena insistió en que no necesitaba celebración, pero nosotros insistimos en que sí. No es solo por la adopción, dice Elena suavemente. Es una celebración de supervivencia. Los tres sobrevivimos algo que podría haber destruido nuestra familia, y ahora somos más fuertes. Tengo lágrimas en los ojos mientras enciendo la vela. ¿Qué debo desear? No desees nada, dice Mauro. Ya tienes todo lo que necesitas. Tiene razón. Tengo a mi esposo, quien después de 49 años sigue eligiéndome cada día. Tengo a mi hijo, quien ha aprendido a valorar el amor genuino por encima de la pasión manipuladora. Y tengo a Elena, la hija que nunca tuve, pero que siempre necesité. Soplo la vela y los tres nos abrazamos en mi cocina, la misma cocina donde Elena me reveló por primera vez que había estado protegiendo a nuestra familia durante años. Esa noche, después de que Elena se fue a su habitación, que ahora hemos rediseñado como una verdadera suite familiar, no habitación de empleada, Mauro y yo nos sentamos en nuestra cama hablando. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Elena no hubiera estado aquí?, pregunta Mauro. Todos los días, admito. Probablemente estaría en un hogar de ancianos ahora mismo, mientras Miranda y su cómplice vaciaban nuestras cuentas bancarias. Y yo estaría solo, confundido, probablemente siendo manipulado para firmar más documentos. Y Camilo estaría casado con una asesina potencial y nunca lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando esa realidad alternativa. Mauro, digo finalmente, ¿crees que Elena aparece en nuestras vidas por casualidad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que una mujer que había perdido a su hermana por exactamente el mismo tipo de depredadora que Miranda, que tenía exactamente las habilidades necesarias para documentar y exponer la manipulación, que estaba dispuesta a arriesgar años de su vida fingiendo ser alguien más para proteger a extraños. ¿Eso realmente parece casualidad? Mauro sonríe. ¿Estás sugiriendo intervención divina?
Estoy sugiriendo que a veces, cuando más necesitamos protección, la protección aparece. Y a veces viene en la forma de una empleada doméstica falsamente sorda, con un corazón más grande que el mundo. En ese caso, dice Mauro, apagando la luz, estoy muy agradecido por cualquier fuerza del universo que envió a Elena Herrera a nuestra vida. Me acurruco junto a mi esposo de 49 años, en la casa que construimos juntos, protegida por la familia que elegimos, y sé que Miranda fracasó en todos los sentidos que importan. No solo fracasó en destruir nuestra familia, nos ayudó a hacerla más fuerte. 4 meses después de la noche en que casi perdí todo, tengo más de lo que nunca pensé posible.